Oíste que fue dicho, pero parece que es necesario cada vez, hermanos, revisar lo que se enseña, lo que se predica en las iglesias. Es necesario poner atención y verdaderamente, a la luz de las Escrituras, analizar lo que estamos recibiendo. Era una característica de una de las iglesias en la historia del libro de los Hechos. Cuando la iglesia está naciendo, los creyentes de Berea eran reconocidos porque ellos no, así como que no se comían todo así como así, sino que analizaban verdaderamente esto. ¿Es correcto a la luz de las Escrituras? ¿Verdaderamente eso está de acuerdo con el Evangelio? El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, hermanos, hace expresiones muy fuertes a la iglesia. Les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los confundió? ¿Por qué se dejaron confundir? ¿Por qué, si habían recibido el Evangelio de la gracia, habían creído en él, por qué se dejaron confundir por aquellos que llegaron a decirles: bueno, sí, está bien la gracia, pero necesitas algo más? Sí, es la gracia, pero necesitas aparte cumplir esto. De hecho, los mandaban circuncidarse y les mandaban cumplir con todos los rituales del judaísmo. Y el apóstol Pablo se molesta. De hecho, a esos que vienen a confundir a la iglesia con relación al Evangelio, el propio apóstol Pablo les llama perros. Y dice que están bajo maldición. Él mismo los pone así. Dice: si alguno viniera y predicara un evangelio diferente a esto, dice, anatema sea, maldito. Y vuelve a decir en el mismo verso, así de molesto está el apóstol Pablo, y dice: sea anatema, porque ha venido a confundir a aquellos que habían recibido el evangelio de la gracia. Y es que, hermanos, es tan sencillo confundir, es tan sencillo malinterpretar las Escrituras a la luz de filosofías y corrientes humanas. En los tiempos de la Ilustración, un filósofo, Emmanuel Kant, la Ilustración, la época de la Ilustración, hermanos, sostenía que el hombre era la medida de todo, que el hombre podía mejorar y podía mejorar su entorno. Exaltaba las capacidades intelectuales del hombre. Y Emmanuel Kant, cuando leía la Biblia o explicaba algo de la Biblia, dice: si aquí hay un mandato, el mandato también incluye la capacidad para obedecerlo. La interpretación, hermanos, en esa época, la corriente filosófica que se desprendió de esa época, decía esto: que si hay un mandamiento de parte de Dios, es porque lo podemos cumplir. Y lamentablemente, hermanos, en muchos centros cristianos, en muchas de las enseñanzas cristianas que se reciben en este tiempo, están impregnados por esa filosofía, por esa idea de que nosotros podemos cumplir la ley. Y entonces hacen toda una estructura de enseñanza para motivar al creyente a cumplir, a obedecer, haciéndole creer que puede cumplir, diciéndole que él puede cumplir, y que si no lo está haciendo es porque no le está echando ganas, porque no está dando su mayor esfuerzo. Así que
créanme, hermanos, en muchas iglesias cristianas lo que se predica es el esfuerzo, la ley del mayor esfuerzo, del mayor compromiso para con Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Y por eso en esta serie de mensajes, hermanos, nos dedicamos a meditar algunos de los versos, de los pasajes más significativos de estas enseñanzas equivocadas. Algunos de los pasajes que más confusión generan, hasta llegar en ocasiones a hacernos sentir que la salvación se pierde, por ejemplo. Hacernos sentir que ahora estamos lejos de Dios y que ya Dios no tiene interés en mí. Hacernos pensar que si no cumplo tal o cual ordenamiento, entonces mi relación con Dios ha desaparecido. Y hay muchos cristianos, hermanos, hoy viviendo en la miseria espiritual por estas malas enseñanzas. Hay muchos creyentes, hermanos, que simple y sencillamente se alejaron porque se dieron cuenta que fallaron. Porque dicen, no puedo cumplir el estándar que se está predicando aquí. Y todo esto que me dicen que yo debería de hacer, en realidad no lo he conseguido. Y hay muchos, hermanos, en las sombras, cuando fuimos llamados a la luz. Hay muchos creyentes, hermanos, cargando una pesada cruz. Incluso lo dicen así, pues esta es mi cruz. Y van cada día de su vida llevando esa pesada cruz, identificando cargas por aquí, cargas por allá, cosas por hacer y más cosas por hacer. Una vida cristiana, hermanos, ocupadísima de cosas, de actividades, de que ahora hay que hacer aquí, ahora hay que hacer allá y demás. Porque la vida cristiana es así. Y nos enseñaron a vivir de manera pesada el cristianismo, a sufrirlo de hecho. Hay muchos cristianos, hermanos, que no pueden ni siquiera sonreír, porque hay predicadores a veces muy famosos, ¿no? Reconocidos. Uno de ellos dice: Cristo no vino a hacerte feliz, Cristo vino a salvarte. Y dices, bueno, y si salvarte no te hace feliz, pues no te va a hacer feliz nada, ¿no? Pero piensan, hermanos, que la salvación incluye como que un sacrificio de parte nuestra, como si nosotros tuviéramos que agregarle algo a la obra perfecta, completa que Jesucristo hizo, y le quitan lo glorioso al agregarle obras de hombres y mujeres imperfectos como nosotros, hermanos. Y todo ese tipo de enseñanzas que lamentablemente son tan populares hoy en día. Y eso fue lo que dio origen a esta serie de mensajes que he compartido con ustedes y que hoy culminamos. Les invito a ir al Evangelio de Mateo, por favor, hermanos, ahí en su Biblia. Y vamos a meditar en este capítulo 22, el verso 34. Fíjese bien, es una enseñanza de Jesús. Dice: entonces los fariseos, no pierda de vista los detalles, hermanos, porque el poder entender e interpretar correctamente un pasaje de la Escritura normalmente se encuentra en los detalles. Nos hemos perdido mucho por no poner atención a esos detalles. Entonces, los fariseos, este grupo de personas denominada fariseos, hermanos, eran los maestros, los doctores de la ley.
los que guardaban la ley, los que exigían al pueblo judío cumplir la ley, y según ellos lo demostraban con sus actos. Un fariseo era los que no se perdían los horarios de oración, los que ayunaban, los que diezmaban, los que todas esas cosas, desde su perspectiva, los que cumplían con la ley según su estándar. Esos eran los fariseos. Aquellos hermanos que después pidieron que Jesús fuese sacrificado. Estos mismos fariseos buscaron en varias ocasiones matar a Jesús. Lo odiaban. No podían, hermanos, entender a Jesús. No aceptaban las enseñanzas de Jesús. Odiaban a Jesús y lo querían matar. Lo menospreciaban como un falso maestro y buscaban siempre hacerle caer en algún error para después acusarlo de falso maestro y matarlo apedreándolo. Hicieron muchas cosas, hermanos, para matar a Jesús. Y estos fariseos se acercan a él, dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos. Eran otra corriente filosófica también entre los judíos que no creía en la resurrección y en otras cosas. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, fíjese bien cuál es el propósito: tentar a Jesús. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recuerden que este tipo era experto en la ley, así que él cree que la sabe todas, ¿no? Y dice, voy a ponerle una trampa a Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sigue diciendo? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, antes de que preguntara, ¿no? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, dependiendo de nuestra forma de leer la Biblia, hermanos, si siguiéramos la idea de Immanuel Kant y la filosofía de la Ilustración, entonces este es un mandamiento que usted y yo debemos cumplir. El más importante, dice, de hecho de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, porque si amas a tu prójimo, no lo vas a robar, no vas a mentir, no lo vas a engañar, no vas a adulterar, no vas a codiciar, porque amas a tu prójimo. Si amas a Dios, claro que no tendrás dioses ajenos, no vas a buscar la idolatría, no vas a ir en pos de ningún diosecillo. Región 4, ¿verdad? Porque amas al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Las corrientes filosóficas de este mundo dicen que tú y yo podemos hacer eso y que debemos esforzarnos, hermanos, por cumplirlo. Ahora, la verdad, hermanos, ¿podemos amar a Dios de esta forma? ¿Verdaderamente podemos amar a Dios por sobre todas las cosas? Según la filosofía de la Ilustración y que permea muchas enseñanzas cristianas hoy en día, lo tendríamos que cumplir. Tendríamos la capacidad para cumplirlo. Pero mire, hermano, déjeme poner en perspectiva las cosas. Si usted amara a su esposo, a su esposa, como ama a Dios,
no le aguantan 15 días, ¿eh? No le van a aguantar 15 días. De la manera en la que nosotros expresamos el amor a Dios, si así amáramos a la gente que está a nuestro alrededor, hermanos, nadie nos soportaría. Ni usted soportaría a alguien que lo ame así como ama a Dios. Miren, si el amor de Dios se manifestara, hermanos, en una expresión, y nadie se siente ofendido, pero en el culto del domingo, ¿sí? Si ese fuera un parámetro para medir nuestro amor a Dios, ¿cómo andaríamos? ¿Cómo saldríamos calificados? Dice el apóstol Pablo en Corintios: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. No sé usted, hermano, pero yo no cumplo ese requisito. Hay muchas cosas que no las hago como para el Señor. Quisiera verdaderamente, pero no puedo. La realidad, hermanos, es que tenemos que darle a la ley el lugar que Dios mismo le da. Verdaderamente, esto es verdad lo que Jesús dice: el más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice, es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Sí, verdaderamente, hermanos, Jesús tiene razón. La ley es verdad, la ley es buena, es perfecta, es agradable. El salmista lo dice en el Salmo 119: tus mandamientos son perfectos, son como el oro, son como la miel, son dulces como la miel. Así que si nuestra forma de leer la Biblia, hermanos, incluye la idea de que podemos cumplir, entonces buena suerte, porque tendrías que cumplir de manera perfecta. Tendrías que amar verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas, hermano. ¿Ese mandamiento es para nosotros? Sí. ¿Lo debemos cumplir? Sí. ¿Pero podemos cumplirlo? No. No podemos cumplirlo, hermanos. Es imposible para nosotros. Pero entonces, si es imposible, ¿por qué tan injusto Dios en darnos un mandamiento que sabe de antemano que no podemos cumplir? La realidad es que no podemos. Esa es, hermanos amados, la verdad. No podemos cumplir la ley. Y entonces, hermanos amados, aparece el Evangelio. La respuesta de Dios a este mandamiento y a tu incapacidad y la mía de cumplirla es el Evangelio. Es, hermanos, la ley lo que hace necesario el Evangelio, porque la ley nos confronta con nuestra realidad. La ley, hermanos, nos dice lo que es justo, pero no nos justifica. La ley nos dice lo que es bueno, pero no nos hace buenos. Esa idea, hermanos, que fue sembrada por Satanás desde los tiempos de Adán y Eva: come del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba la ley. Era el único mandamiento que Adán tenía: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás dice: no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, porque ahora vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ese árbol, hermanos, era bueno, pero no para nosotros. La ley es buena, pero lo que Dios le envió fue para manifestar nuestra incapacidad. Cuando el pueblo de Israel en Éxodo 19
se presenta delante de Dios a través de Moisés y le dice: Moisés, dile a Dios que lo que Él ordene, nosotros lo podemos cumplir. Dile a Dios que tenemos la capacidad. Cualquier cosa que Él ordene, nosotros la vamos a cumplir. Y resulta que cuando la ley fue dada, hermanos, mientras Moisés está recibiendo en el monte las tablas de la ley, ellos están abajo haciendo exactamente lo contrario. Han hecho un becerro de oro, quebrantando el primer mandamiento. No amaron a Jehová su Dios por sobre todas las cosas. No le creyeron y querían regresarse a Egipto, otra vez a la esclavitud. No podemos. El mandamiento, hermanos amados, existe para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Evangelio. El Evangelio manifiesta la gracia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, la provisión de Dios a nuestra incapacidad, a nuestra imperfección. Dios, sabiendo que habríamos de corromper la ley, Dios, sabiendo que no teníamos la capacidad, hermanos, y por tal motivo estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, ahí nos pudo haber dejado. Fue decisión nuestra, hermanos, pecar, y pudo dejarnos con las consecuencias, pero nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos en Jesucristo, que ha hecho la obra redentora a nuestro favor. Y podemos ahora entender, hermanos, que el Evangelio no es otra cosa que Cristo pagando por ti y por mí. Que Cristo satisfaciendo toda la necesidad de la gloria de Dios, todo el requerimiento que Dios puso en nosotros y que no pudimos cumplir, ahora Jesús lo ha cumplido por ti y por mí. Cuando hablamos, hermanos, de Jesús que satisface nuestra vida, es una forma limitada de ver la persona de Jesús. Porque además, hermanos, a muchos de nosotros en algún momento vamos a sentir que Jesús no nos satisface. Vamos a sentir que Jesús no es suficiente. Y esto podría escandalizar a muchos y decir: no, Jesús es suficiente. Pero, hermanos, si enfrentamos alguna crisis, ¿nos duele tanto? Cualquier cosa. Podemos proclamar: no, Jesús me es suficiente. Pero si la economía no va bien, ay, me asusto. Pero si el trabajo lo puedo perder. Pero decimos que Jesús es suficiente. La realidad, hermanos, es que Jesús es suficiente para Dios. Jesús cumplió todo lo que nosotros no pudimos. Y Él se presenta para satisfacer la demanda de Dios. Así que la ley y la gracia coexisten. No es que los de la gracia quitamos la ley, como algunos dicen. Hay quienes critican, hermanos, la enseñanza, la predicación de la gracia, diciendo: es que quitaste la ley. No, le hemos dado a la ley el correcto entendimiento, el peso específico que tiene. No creemos que la podemos cumplir, sino que aceptamos nuestra incapacidad de cumplirla. La ley fue dada, hermanos amados, con ese propósito, que tú y yo podamos comprender que no la podemos cumplir. Así que mientras la ley nos dice lo que es justo, lo que es bueno, y nos apunta a la justicia, pero no nos justifica,
sino que demuestra nuestra incapacidad, hermanos, para justificarnos mediante las obras de la ley. C.S. Lewis, un escritor, aquel que escribió las Crónicas de Narnia, que después hicieron películas, ¿verdad? Él decía: si quieres saber cuán malo eres, intenta ser bueno. Cuanto más intentes ser bueno, más cuenta te darás de lo malo que eres. Y saben, hermanos, hay muchas enseñanzas bíblicas en este tiempo que demandan de ti el esfuerzo. Platicando en ocasiones con algunos pastores acerca de esto, confrontando de alguna manera las enseñanzas, ¿sí? Y al final llegábamos a cualquier mandamiento y yo le decía: ¿lo puedes cumplir? No. Entonces, pero hay que echarle ganas, decía. Por eso, ¿pero lo puedes cumplir? No. Pero no le puedes decir eso a la iglesia, decía él. ¿Por qué no? Si dice la Biblia, ¿no? No, es que entonces los dejas sin ley. No los dejo sin ley. Pero ellos creen, hermanos, que el darnos por vencidos con relación al cumplimiento de un mandamiento causará en nosotros un desenfreno, de decir: bueno, de todas maneras ni lo puedo cumplir, pues ni me esfuerzo, ¿no? Ni ganas le echo, ¿qué caso tiene si al final no lo voy a cumplir? Entonces ellos tienen la idea de que esto puede provocar un libertinaje y un desenfrene en la vida de la iglesia. Pero no es eso lo que piensa Dios, sino por el contrario, hermanos, es nuestro quebrantamiento. Verdaderamente, cuando venimos delante de Dios y reconocemos que no podemos. Porque si Pablo dice este pasaje que mencionaba hace unos minutos, ¿sí? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Cuántas cosas hacemos en el día, hermanos, que no pensamos en darle la gloria al Señor? Es más, ¿cuántas cosas hacemos pensando en llevarnos nosotros la gloria? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, hermanos, que no solo no le dan la gloria a Dios, sino por el contrario lo ofenden? Y esa es nuestra realidad. Por eso necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia de Dios, porque la ley nos es contraria. La ley nos declara, hermanos, a ti y a mí incapaces, nos declara culpables. Ese es el propósito de la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el verso 7. A partir de ahí dice: ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Así que se está refiriendo aquí a los 10 mandamientos, ¿sí? Yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Luego dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, el mandamiento es para vida. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es para vida. La ley es buena, la ley no es pecado. Pero para mí, a mí me resultó en muerte.
¿Por qué? Porque no pude amar a Dios por sobre todas las cosas, porque no pude honrar a Dios cada momento de mi vida, en toda circunstancia, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de caminar, en conducirme, en mi manera de hacer negocios, en tantas cosas. No pude, ni usted tampoco. Por eso dice el apóstol Pablo: el mandamiento para mí fue muerte, porque no lo pude cumplir. ¿Es bueno amar a Dios por sobre todas las cosas? Por supuesto que sí. ¿Es bueno honrarlo? ¿Es bueno no mentir? Todo aquello, por supuesto que sí. Pero a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo, porque no lo pude cumplir. Dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todo lo que la ley demanda, hermanos amados, de mí, es imposible cumplir. Y es donde aparece entonces la gracia. Es donde encontramos y entendemos el significado de la gracia. No podemos entender la gracia sin la ley. No podemos aceptar y disfrutar la gracia sin el mandamiento, sin saberme, hermanos, perdido. Y es la ley la que me declara muerto por causa de mi pecado. Por eso cuando se introduce la ley, dice el apóstol Pablo, abunda el pecado. ¿Significa que por la ley pecamos? No, significa que por la ley nos damos cuenta que es pecado. Si no hubiera ley, dice el apóstol Pablo, yo no sabría que existe la codicia. No dice que no codiciaría, dice que no sabría que existe la codicia. Pero la ley ahora revela mi incapacidad para con Dios. Hermanos, nuestra tendencia es siempre a romper el mandamiento. Si usted pasa por cualquier lugar y ve un letrero que dice pintura fresca, no tocar, siempre les pongo este ejemplo absurdo, pero no sé si yo soy el único que me dan ganas de tocar a ver si ya se secó, ¿verdad? Siempre que nos dicen no hagas algo, ay, sentimos, ¿verdad? Prohibido pasar. ¿Y por qué no? ¿Verdad? No sé si a usted le pasa, pero la sensación de me voy a pasar el rojo, ¿por qué no? Si yo llevo prisa. Y tenemos esta tendencia natural, hermanos, a romper las leyes. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no conocería la codicia si no hubiera una ley que dijera no codiciarás. Pero por el mandamiento, ahora codicio todo. Es lo que dice aquí, dice, ¿verdad? Yo no sabía, pero cuando leo el mandamiento que dice no codiciarás, ahora la carne codicia todo. Así que es contrario a lo que muchos piensan, que el mandamiento nos limita, que el mandamiento nos hace alejarnos del pecado. Sucede exactamente lo opuesto, hermanos. Así que es verdad, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la gracia, hermanos, es para personas como tú y como yo, que no hemos cumplido el mandamiento. El apóstol Pablo termina diciendo en Romanos 7:
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo que otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es a donde la ley nos lleva, hermanos, a entender nuestra miseria espiritual. No a envalentonarnos para hacernos mejores personas. No, hermanos, ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es quebrantarte, que te des cuenta y reconozcas delante de Dios: Señor, no puedo. Y entonces puedas recibir la misericordia de Dios. Es solo para los que se rinden, hermanos. Es solo para los que dejan de luchar. Y entonces experimentan esta libertad gloriosa. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces el Espíritu le recuerda al apóstol Pablo, y en el verso 25 dice: gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra. Él es, hermanos, el que resuelve todo ese problema. El problema en el que nos metimos por no cumplir, por no obedecer la ley, y que nos declaraba, hermanos, muertos. Dice Pablo mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 13. Vean, hermanos, para terminar: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál era el acta que nos era contrario? La ley. La ley de Dios, hermanos amados, nos era contraria, porque no la cumplimos. Dice acá que Él perdonó todos nuestros pecados, y que esa acta que nos era contraria, hermanos, la anuló clavándola en la cruz. Cristo murió en esa cruz, hermanos amados, con tu pecado y mi pecado, y eso nos hace libres y nos lleva, hermanos, verdaderamente al cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Nos lleva verdaderamente a una vida transformada. No es el esfuerzo que le pongamos a la ley, sino nuestra rendición. Verdaderamente reconocer: Señor, no puedo. Eso es la única posibilidad que tenemos, hermanos, de una vida mejor, de una vida plena, porque es entonces Cristo el que le quita el poder al pecado. No hay más. No hay más necesidad de pecado, porque Cristo ha cumplido todo. Y esa acta que nos era contraria, por no haber cumplido esos 2 mandamientos que Jesús dice en Mateo 22, ante aquella pregunta de los fariseos. Aquellos fariseos que creían cumplir la ley, y ellos les dice: este es el más grande mandamiento. De ellos depende toda la ley y los profetas. Y ellos insistieron en que podían cumplir la ley. Pero cuando venía delante de Jesús un pecador como tú y como yo,
que reconocía su incapacidad, Jesús abría sus brazos y les recibía con amor, como te recibe a ti y a mí hoy, hombres y mujeres que hemos fallado, que no hemos amado a Dios por sobre todas las cosas, que tampoco hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que hemos quebrantado la ley de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 7: entonces la muerte entró en mí, mas ahora tenemos vida en Cristo Jesús. La ley y la gracia coexisten, hermanos, la ley y el evangelio. Así que cuando usted vea una demanda en la ley de Dios, no lo vea como la necesidad de cumplirla, vea la provisión de Dios. Este mandamiento está cumplido por Jesús a mi favor. Y deje que esa verdad transforme su vida. Y deje que esa verdad le haga vivir en paz. Y deje que esa verdad le libere del pecado. Hermanos, no hay predicación más poderosa contra el pecado que el perdón. Porque si les asusto que el pecado, usted ya sabe, el pecado es muerte, el pecado apesta y mata todo a nuestro alrededor. Usted y yo sabemos, hermanos, lo horrible que es el pecado. He visto a muchos, he escuchado a muchos, y muchas veces me he presentado delante de Dios para decirle: Señor, ya no quiero más esto. No he encontrado a alguien que venga y diga: no, es que yo quisiera cometer todos los pecados. No. Pero sí he encontrado a muchos queriendo salir del pecado, queriendo liberarse del pecado, de esos malos hábitos, de esas malas actitudes, de ese carácter feo, de esa manera de ser, de hablar y de tantas y tantas cosas. He encontrado a muchos que están esclavos en algún vicio, en algún hábito, queriendo salir de él. Eso sí, conozco a muchos y ha sido mi experiencia, como tal vez la de muchos aquí. Y no se requiere nuestro esfuerzo, sino solo saber que está perdonado. No es ve y échale ganas. Hace algunos años, hermanos, en Estados Unidos se suicidaron muchos pastores. Y empezaron a preocuparse, ¿qué estaba pasando? Pastores jóvenes, con familias, con hijos pequeños, algunos con ministerios muy importantes, la gran mayoría de ellos, que vivían el cristianismo con una carga impresionante, y que cuando iban a consultas y a consejerías, lo que les dijeron fue: esfuérzate, tú puedes vencer la depresión, tú puedes vencer esta angustia, esfuérzate, Dios está contigo, esfuérzate y sé valiente. Más cargas y más cargas. Cuando esas personas y nosotros solo necesitamos escuchar a Dios diciendo: te amo, te amo. No poner más cargas. No le puedes poner una carga a una persona que está muriendo, que está sumido en la depresión, en la angustia de su fracaso. Algunos de ellos tal vez cargando sus fallas, sus pecados, y queriendo justificarse a sí mismos como Judas, se quitaron la vida. ¿Cómo es posible? Porque la ley te va a llevar a ese punto, pero si no entiendes que es Cristo el que solucionó,
si no recibes la gracia, la acción de Dios, el amor de Dios en tu vida, no puedes abandonar el pecado. No puedes salir de ese hoyo. Es Dios el que dice que va hasta el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso donde estoy, y me levanta y me limpia, y dice que pone mis pies sobre la peña que es Cristo, para que pueda caminar. Es lo único, hermanos, que nos puede hacer libres del pecado. El miedo a las consecuencias, no, hermano, eso a veces es hasta atractivo. No, es saber que está perdonado, es saber que Cristo pagó por él, lo que hace que el pecado pierda todo su poder y su fuerza en nosotros. Así que solamente ven a Él y dile: Señor, no puedo con esto. Señor, quisiera amarte más. Quisiera verdaderamente hacer todas las cosas para tu honra y tu gloria, Señor, y no puedo. Es lo único que Dios necesita escuchar: que te rindes, que dejas de pelear y que lo dejas a Él actuar en tu vida. Ven y dile: Señor, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar este mal hábito, soy grosero y feo y demás, y no quiero ser más. Y deje que sea la gracia de Dios la que le transforme. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor. Quisiéramos a veces servir al Señor de mejor manera. Quisiéramos no fallarle tanto. Y lo único que tienes que hacer es decirle: Dios, yo no puedo más. Quisiera amarte más, Señor, pero quisiera vivir mejor, pero no puedo. La ley me demuestra que no puedo. Y cuando llegues a ese punto, deja que el Señor te revele su gracia y puedas, como el apóstol Pablo, decir: doy gracias a Dios por Jesucristo, y porque Él pagó por todos estos pecados, y porque el acta que me era contraria, que me declaraba culpable, Cristo la clavó en la cruz. Y ahora, por el Evangelio de Jesús, soy declarado justo, limpio, santo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento.